¿Qué luna de miel? La cocina de mi madre es antigua, se indignó el marido, tomando la caja con el dinero regalado. Al día siguiente me envió una foto de su feliz suegra frente a la cocina nueva, pero no sabía que yo también le había preparado un informe fotográfico. Chloé miraba su reflejo en el gran espejo del salón de banquetes y no podía creer que esa fuera la radiante chica con un vestido blanco impecable. La boda de la que ella y Archie habían hablado durante los últimos 6 meses finalmente se había realizado. Alrededor resonaban las voces de los invitados, la música sonaba, olía a flores y champán. Archie, su ahora esposo legal, estaba junto a ella, sujetándole firmemente la mano. Sus ojos brillaban con tanta ternura que el corazón de Chloé latía dulce y acelerado. Todo parecía perfecto. Casi como en el cine. Casi. Si no fuera por un pero, Selena, su suegra. Desde el inicio de la preparación de la boda, ella asumió el papel de organizadora no oficial. Mujer autoritaria, con el hábito de controlar todo, descartaba las ideas de Chloé una tras otra. Chloé, ¿qué love? Fruncía el ceño mientras revisaba las opciones propuestas. La boda debe ser de estilo clásico, oro, cristal. Que la gente vea que mi hijo tiene buen gusto. Pero, Selena, a Archie y a mí nos gusta precisamente ese estilo, a Archie le gusta lo que es bueno para la familia, cortó la suegra y abrió su cuaderno. Ya escogí un excelente restaurante, la Edad de Oro. Y el menú es decente, sin esos aguacates y quinoa. Chloé miró entonces a Archie buscando apoyo, pero él solo sonrió culpable. Chloé, no discutamos. Mamá solo quiere lo mejor. Para ella es importante que todo sea de primera. Y Chloé cedió. Como luego cedió con la elección del vestido, muy simple, necesita más encaje. Con la lista de invitados, ¿cómo no invitar a la tía Mali de Chicago? Se va a sentir ofendida. E incluso con el color de las servilletas en las mesas. Se calmaba pensando que era solo un día, y que la paz con la futura suegra era más importante. Y ese día llegó. Chloé giraba en un vals con su padre, recibía felicitaciones de numerosos familiares de Archie, cuyos nombres no lograba recordar, y sonreía con esfuerzo. En el centro del salón, sobre una mesa pequeña, había una elegante caja tallada, atada con una cinta blanca. La idea fue suya. En vez de los típicos sobres, los invitados depositaban allí sus regalos en efectivo. Ellos con Archie ya habían planeado todo, ese dinero debería ser suficiente para su sueño, la luna de miel en Italia. Y, si tenían suerte, para la primera cuota de la hipoteca. Bastaba de vivir en un apartamento alquilado pequeño, era hora de construir su nido. La noche llegaba a su fin. Los invitados se iban poco a poco. Cuando quedaron en círculo familiar pequeño, Selena, sentada a la cabeza de la mesa, levantó solemnemente su copa, por los novios. Dijo: Quiero desearles, hijos, sabiduría. La familia es mucho trabajo, especialmente en estos tiempos. Ahora ustedes sueñan con viajes. Hizo una pausa significativa mirando la caja con el dinero. Pero la gente inteligente invierte dinero no en diversión, sino en la familia. En el hogar. En lo que servirá durante años. Chloé sintió un leve pinchazo de inquietud. Las palabras de su suegra sonaron ambiguas. Miró a Archie, pero él parecía no notar nada raro. La miraba con adoración a su madre. Mamá, como siempre, tienes razón, asintió él. Haremos todo bien, no te preocupes. Más tarde, cuando finalmente quedaron solos en su apartamento, cansados pero felices, Chloé intentó olvidar las palabras de su suegra.
Se abrazó a su esposo, oliendo su perfume. Ahora somos marido y mujer, susurró. Sí, respondió él, besándola en la coronilla, y todo nos irá bien. En ese momento, Chloé le creyó sin reservas. Aún no sabía que bien en su sentido y en el de su madre significaba algo muy distinto a lo que ella había soñado. La primera señal de alarma ya había sonado. Pero ella, cegada por el amor, prefirió no oírla. La mañana después de la boda los recibió con una luz solar perezosa que se filtraba entre las cortinas. Chloé despertó en los brazos de su esposo y se sintió absolutamente feliz. Sin prisas, sin invitados, solo ellos dos. Buenos días, esposa, susurró Archie besándola en el hombro. Buenos días, esposo, sonrió ella. ¿Cómo dormiste con tu nuevo estatus? Perfecto, especialmente sabiendo que junto a mí está mi hermosa esposa y la caja con nuestro futuro. Él le guiñó un ojo juguetonamente y señaló hacia el recibidor, donde en la cómoda habían dejado el tesoro familiar tan preciado. Después del desayuno, que consistió en el pastel de bodas de ayer y café, llegó el momento más emocionante. Se sentaron en el suelo de la sala, pusieron frente a ellos la caja y con un entusiasmo infantil comenzaron a abrir los sobres. Los billetes se iban apilando en montones ordenados sobre la alfombra. Chloé, como buena contadora, asumió el papel de cajera. Bien, aquí hay 5.000, aquí 3.000. ¡Guau! Y aquí 10.000. Sus ojos brillaban. Archie estaba sentado junto a ella, abrazándola por los hombros y sonriendo feliz. Cuando abrieron el último sobre, Chloé contó varias veces la suma. 95.000, exhaló, sin creer lo que veía. Archie, ¿te imaginas? Es más de lo que pensábamos. Seguro que nos alcanza para Italia y para el primer pago de la hipoteca. Tomó la laptop del sofá y abrió la página de la agencia de viajes. Mira, este es el hotel en Florencia del que te hablé. Desde ahí podemos tomar el tren a Roma y luego unos días en Venecia. Ella parloteaba emocionada, mostrándole fotos de góndolas, el Coliseo y las acogedoras callejuelas italianas. Archie asentía y sonreía, pero Chloé de repente sintió que su atención estaba en otro lado. Él miraba la pantalla pero parecía no ver las imágenes. En ese momento sonó su teléfono. En la pantalla apareció, mamá. Sí, mamá, hola, su voz cambió inmediatamente, se volvió más seria, casi servil. Sí, todo bien. No, todavía no hemos contado. Bueno, sí, ya contamos. Sí, la suma es considerable. Se levantó y se alejó hacia la ventana, dándole la espalda a Chloé. Ella no escuchó lo que Selena decía, pero vio cómo se tensaban los hombros de su esposo. Mamá, ¿qué dices? ¿Qué ayuda? No, claro que no olvidamos. La conversación duró unos 10 minutos. Cuando Archie colgó, su rostro estaba serio. ¿Pasó algo? Preguntó Chloé con cuidado. No, todo está bien. Intentó sonreír, pero fue una sonrisa forzada. Mamá solo está preocupada. Preguntaba cómo estamos, qué planes tenemos. ¿Y qué le dijiste? Le dije que iremos a Italia, como queríamos. Se acercó y se sentó nuevamente en el suelo, pero la ligereza de antes había desaparecido. Sabes, dijo después de una pausa, contando los billetes, ella mencionó que su cocina está en ruinas. La estufa tiene 20 años, los gabinetes están a punto de caerse. Dice que teme que algún día todo se desplome. Chloé sintió un escalofrío recorrer su espalda. Necesita una remodelación. Sí. Pero dice que no tiene dinero.
La pensión es pequeña, ya sabes. Y aquí estamos nosotros con lo de Italia. No terminó la frase, pero Chloe entendió. El silencio lo dijo todo, como humo en el aire. Archie, hemos estado ahorrando para este viaje. Hemos soñado con él, dijo en voz baja, estos son nuestros dinero. Nos los regalaron. Lo sé, respondió rápido, como asustado por su reacción, no estoy proponiendo nada. Solo me da pena. Ella ha confiado en mí toda su vida. Chloe guardó silencio. No quería comenzar la mañana con una discusión. Decidió que era solo un momento de debilidad. Que Archie estaría un poco triste por los problemas de su madre y luego lo olvidaría. Volvió a abrir la laptop. Entonces, ¿reservamos el viaje? Vamos, asintió él. Pero en su voz ya no había el mismo entusiasmo. Paralelamente a los felices preparativos de la boda, en el trabajo de Chloe empezaban a surgir problemas. Ella trabajaba como contadora en una gran empresa constructora llamada Monolith Troy. Justo antes de su licencia por luna de miel, se supo que habría una inspección fiscal externa. Era un evento serio que requería preparar cientos de documentos, revisar informes de los últimos 3 años. Su jefa, Rebecca, una mujer estricta pero justa, le pidió a Chloe que estuviera disponible incluso durante sus vacaciones. Chloe, entiendo que tienes luna de miel. Pero eres clave en este departamento. Podrían surgir preguntas que nadie más que tú podrá responder. Por favor, revisa el correo al menos una vez al día, le pidió Rebecca al despedirse. Chloe, por supuesto, prometió hacerlo. Y hoy, mientras revisaba los regalos de boda, vio en el teléfono del trabajo una notificación, un correo de su jefa. El asunto decía, urgente. Preparativos para la inspección. Su corazón dio un vuelco. Abrió el correo. Había una larga lista de documentos que debían prepararse y organizarse con urgencia. Chloe, sin pánico, escribía a Rebecca. Pero para cuando regreses, todo esto debe estar sobre mi escritorio. Hay mucho trabajo. Chloe suspiró. Sus sueños de unas vacaciones despreocupadas se ensombrecieron un poco, pero era una persona responsable y sabía que el trabajo es trabajo. ¿Qué pasa?, preguntó Archie al notar su ceño fruncido. Nada, solo del trabajo. Se avecina una inspección. Tendré que preparar muchos documentos después de las vacaciones. Ya ves. Se animó de repente, ¿y tú pensabas ir a Italia? Tal vez sea una señal. Quizás deberías posponer el viaje. Así te preparas tranquilamente para la inspección y yo ayudo a mamá con la cocina. Lo dijo con tanta naturalidad, como si sugiriera ir al cine en lugar del teatro. Chloe lo miró y por primera vez en toda su relación no sintió amor, sino un frío y penetrante distanciamiento. Él estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente a su sueño común. A su sueño. Los días siguientes transcurrieron en un extraño estado de suspensión. El tema de Italia ya no se mencionaba, como si nunca hubiera existido. Archie se volvió exageradamente atento, le traía café a la cama, compraba sus pasteles favoritos, la recibía del trabajo. Pero tras esa atención fingida, Chloe sentía falsedad. Un intento de remediar la incomodidad tras aquella conversación. Ella fingía que todo estaba bien, pero la ansiedad no la abandonaba. La caja con el dinero, que guardaron en un armario, en un cajón con la ropa de cama, ahora parecía una bomba de tiempo. Chloe se sumergió en el trabajo. A pesar de estar de vacaciones, dedicaba varias horas cada día a revisar documentos, llamar a colegas, preparar informes.
Eso le ayudaba a distraerse de sus pensamientos preocupantes. Archie, al verla ocupada, solo negaba con la cabeza compasivamente: ya ves cómo todo salió bien. Si estuviéramos ahora en Italia, te volverías loca de los nervios. Así tienes el trabajo bajo control y en casa todo está tranquilo. Chloe calló. Quería gritar: no ha salido nada bien. Solo encontraste una excusa cómoda para cancelar nuestro viaje. Pero se contuvo. Discutir era inútil. El miércoles, Chloe decidió tomarse un día libre. Su hermana Nancy acababa de llegar de Washington y habían quedado para ir a un café y pasear por las tiendas. Antes de salir, Chloe quiso contar el dinero. Quería calcular con precisión el presupuesto para el primer pago de la hipoteca. Abrió el armario, sacó el cajón con la ropa de cama, y se quedó paralizada. La caja no estaba. Con desesperación revolvió todo el cajón, luego los vecinos. Sacó todas las pilas de sábanas y fundas de almohada. Miró hasta los rincones más lejanos. Vacío. Su corazón latió con fuerza, como si fuera a caer en picada. El primer pensamiento salvaje: un robo. Pero el apartamento estaba en perfecto orden. Todas las cosas valiosas estaban en su lugar. Con manos temblorosas marcó el número de Archie. ¿Hola? Su voz era tranquila, incluso alegre. Archie, el dinero. La caja con el dinero desapareció. Soltó de inmediato. Del otro lado hubo una pausa. Tranquila. No ha desaparecido nada, dijo al fin. Pero su voz ya no tenía la despreocupación de antes. ¿Dónde está, Archie? ¿Dónde está el dinero? En un lugar seguro. Lo moví de sitio. ¿Dónde lo moviste? ¿Por qué no me dijiste? Chloe, por favor, no empieces. Te dije que está todo bien. Vendré esta noche y lo hablaremos todo. No. Lo hablamos ahora. Su voz se quebró. ¿Dónde están casi $120,000, Archie? Ayudé a mamá, dijo después de otra pausa. Su cocina está realmente mal. Tuve que hacer un pago anticipado para el juego de muebles. El mundo de Chloe se derrumbó. Sin decir nada, se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el armario. Escuchaba a Archie decir algo al teléfono, justificar, prometer explicaciones, pero sus palabras llegaban a ella como a través del agua. Él les dio el dinero. Todo, su sueño de Italia, su esperanza de un apartamento propio. Simplemente lo tomó y se lo dio a su madre, sin su consentimiento, sin aviso. Te llamaré, fue lo único que ella pudo susurrar antes de colgar. Ella estaba sentada en el suelo, rodeada de sábanas revueltas, y sentía como una ola helada subía dentro de ella. No era resentimiento ni rabia, era una toma de conciencia. La conciencia de que el hombre con el que se había casado, en quien confiaba, resultó ser un traidor. Recordó cómo, hace un año, ella y Archie estaban sentados en esta misma cocina soñando. Él acababa de recibir un ascenso. Ya verás, Chloe, decía abrazándola. En un par de años compraremos nuestro apartamento con una cocina grande donde harás tus pasteles. Y seguro iremos a Italia. Tú quieres tanto ver el Coliseo. Ella le creía. Creía en ese nosotros, en su futuro juntos. Recordó cómo él la cortejaba con detalles hermosos, flores sin motivo, viajes inesperados al campo para hacer un picnic, su mirada admirada cuando ella se ponía un vestido nuevo. ¿A dónde fue todo eso? ¿Cuándo se convirtió de un hombre amoroso en un hijo de mamá, dispuesto a sacrificar a su familia por capricho de su madre? Otro recuerdo apareció.
El invierno pasado fue el aniversario de su madre, cumplía 60 años. Chloe quería regalarle un buen viaje a un balneario para tratar sus articulaciones. Propuso que Archie pusiera dinero, pero él se negó. Chloe, ¿qué estás diciendo? Se indignó entonces. Cada centavo cuenta, estamos ahorrando para el apartamento. Tu mamá no es tan vieja, puede esperar. Pero su mamá, claro, no podía esperar. Su vieja cocina era un problema de proporciones universales que exigía la inversión inmediata de todos sus ahorros familiares. Chloe se levantó. No había lágrimas, solo un vacío ensordecedor por dentro y un pensamiento frío y claro, esto es el final. Canceló su encuentro con su hermana con un mensaje corto, perdona. No podré, emergencia. Luego se sentó en el sofá a esperar. Esperar a su esposo, que debía llegar y explicarlo todo. Pero ya sabía que ninguna explicación podría reparar lo que él había roto hoy, su confianza, su amor, su sueño. Archie llegó a casa alrededor de las 8 de la noche. Intentó fingir que no había pasado nada, entró sonriendo, ofreciéndole a Chloe una bolsa con sus croissants de almendra favoritos. Hola, amor. ¿Tienes hambre, verdad? Chloe lo miró en silencio. Estaba sentada en la sala, en el mismo sillón donde se dejó caer horas antes. No se había cambiado ni peinado. Su rostro pálido e inmóvil parecía una máscara. Chloe, ¿qué te pasa? Su sonrisa comenzó a desvanecerse. ¿Dónde está el dinero, Archie? Preguntó ella en voz baja. Él suspiró y se sentó en el sofá frente a ella. Te dije que te lo explicaría. ¿No había que ponerse así de nerviosa, nerviosa? Ella sonrió amargamente. Tú robaste todo nuestro dinero, todos nuestros ahorros y yo no debo preocuparme. No robé. Elevó la voz. Lo tomé prestado temporalmente. Mamá lo devolverá cuando pueda. ¿Cuándo podrá? Preguntó Chloe igual de bajo. ¿Dentro de 10 años? ¿20? ¿Con su pensión? ¿Por qué dices eso? Levantó las manos en señal de inocencia ofendida. Yo lo hice por la familia. La cocina de mamá está en mal estado. El cableado es viejo, hay fuga de gas. Es peligroso. ¿Peligroso? Chloe se levantó, sintiendo que le temblaban las manos. Hace 3 días cuando me contabas de su cocina no mencionaste peligro. Dijiste que los armarios apenas aguantaban. ¿Y ahora de repente es el apocalipsis? Mamá no quiso asustarme, se defendió. Y cuando llegué, vi ese horror con mis propios ojos. No podía actuar de otra manera. Ella es mi madre. Hablaba alto y con convicción, como si él mismo creyera esa historia improvisada. Chloe lo miraba y sentía como entre ellos crecía un muro de hielo. ¿Le diste todo, Archie? ¿Los 950,000? Sí, respondió con el mentón en alto. ¿Y qué? Somos jóvenes y saludables, podemos ganar más. Y mi madre es una sola. Ella apostó toda su vida por mí, me crió sola. ¿Cómo iba a negarle ayuda? Podrías haberlo hablado conmigo. Su voz se quebró. Podríamos haber decidido juntos cuánto darle. Podríamos ayudarla con la reparación, pero no a costa de nuestro futuro, no a costa de nuestro sueño. ¿Sueño? Torció los labios con desprecio. ¿Qué Italia para ti es más importante que tu propia madre? Eso es todo lo que eres, Chloe. Siempre piensas solo en ti. Eso fue demasiado.
La acusación de egoísmo de alguien que acababa de gastar todos sus ahorros comunes en el capricho de su madre fue el colmo del cinismo. ¿Yo pienso solo en mí? Se acercó a él, casi tocándolo. Soy yo quien lleva 3 años viviendo en un piso alquilado porque estamos ahorrando para el nuestro. Soy yo quien se niega a comprar ropa nueva para guardar cada 1000 que pueda. Soy yo quien aguanta humillaciones interminables de tu madre y calla para mantener la paz en la familia. Hablaba, y con cada palabra su voz se hacía más firme. Años de resentimientos contenidos salían a la superficie. ¿Y tú qué haces? Entregas nuestro dinero sin ni siquiera preguntarme. Me mientes a la cara. ¿Y después tienes la audacia de acusarme de egoísta? Archie dio un paso atrás. No esperaba esa reacción. Estaba acostumbrado a una Chloe suave y complaciente que siempre aceptaba y perdonaba. Yo no pensé que reaccionarías así, murmuró. Quise hacer lo mejor, ¿lo mejor? ¿Para quién, Archie? Para tu madre, sí. Pero no para nuestra familia. Porque no entiendes que ahora tu familia soy yo. Nosotros dos. Y tu madre es tu madre. Una persona querida y cercana a quien hay que ayudar, pero no a costa de destruir nuestra propia familia. Él guardó silencio, bajando la cabeza. En su postura no había arrepentimiento, solo la terquedad de un niño herido. Simplemente no quieres a mi madre, finalmente dijo. Siempre la has querido menos, no solo no la quiero, respondió Chloe con honestidad. Después de hoy la odio. Y creo que a ti también. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio, dando un portazo. Chloe se dejó caer en la cama y rompió en llanto. Débil, desesperada. No lloraba por el dinero. Lloraba su matrimonio, su amor, sus sueños rotos. Detrás de la puerta reinaba el silencio. Archie no fue tras ella, no intentó consolarla. Se quedó en la sala, solo con su propia razón. Ya entrada la noche, cuando las lágrimas se agotaron, Chloe salió del dormitorio. Archie no estaba en el apartamento. En la mesa de la cocina había una nota, escrita con su letra amplia: me fui a casa de mi madre. Necesita ayuda para elegir electrodomésticos. Vuelvo mañana. No te enfades. Chloe arrugó la nota y la tiró al basurero. Todo había terminado, para siempre e irrevocablemente. Se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. Las luces de los edificios parpadeaban como estrellas frías y distantes. En alguna de esas cajas luminosas, su marido ahora elegía un refrigerador con su madre, con el dinero que debía ser su futuro. Y ella se quedó sola. En un piso alquilado, con el corazón roto y las facturas de una boda que aún tenían que pagar. En ese momento se sintió increíblemente sola. Pero junto con la soledad llegó otro sentimiento, una fría y punzante determinación. Ya no sería una víctima. Ya no permitiría que le pisaran. A la mañana siguiente, Chloe despertó con la cabeza pesada y un vacío ensordecedor en el alma. Apenas durmió, repasando en su mente la conversación de ayer. Cada palabra de Archie le dolía: mi madre es la única que tengo. Esa Italia, tú solo piensas en ti, no solo la había traicionado. Había menospreciado sus sueños comunes, sus planes, sus sentimientos. Se preparó mecánicamente para el trabajo, se puso un traje formal, como si quisiera ocultar tras él su vulnerabilidad. En la oficina la esperaba Rebecca. Chloe, buenos días. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Lista para la batalla? La jefa estaba en su papel, enérgica, profesional, intolerante a sentimentalismos. Buenos días, Rebecca.
Lista, respondió Chloe intentando sonar segura. Perfecto. Los de Hacienda enviaron una solicitud aclaratoria, más trabajo. Siéntate, vamos a verlo, dijo Rebecca. Chloe se sumergió en números, informes y tablas. El trabajo la distraía, pero no la salvaba. De vez en cuando se sorprendía mirando un punto fijo mientras en su mente resonaba la voz de Archie. Se obligaba a concentrarse, tomaba café fuerte, pero los pensamientos volvían al infierno doméstico. Archie no llamaba. Como si la hubiera borrado de su vida. Por la tarde, al regresar al apartamento vacío, Chloe sintió un ataque de pánico. ¿Y si no volvía? ¿Y si realmente decidió que está mejor con su madre? Rechazó ese pensamiento. No, volvería al menos por sus cosas. Apareció al día siguiente, ya entrada la noche. Entró silencioso, como un ladrón. Chloe estaba en la sala con el portátil, fingiendo trabajar. Hola, dijo él. Hola. Él fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Estoy cansado, dijo al volver a la sala. Pasamos todo el día armando esa cocina. Mamá está muy feliz. Lo decía con un tono tan cotidiano, como si nada hubiera pasado. Como si no estuvieran al borde del divorcio. Me alegro por tu madre, respondió Chloe fríamente, sin apartar la vista de la pantalla. Él dudó un momento y luego se sentó en el sofá, manteniendo una distancia segura. Chloe, ya basta de hacer pucheros. Ya me disculpé. No te disculpaste, ella finalmente lo miró. Me acusaste de egoísta y te fuiste a ayudar a tu madre. Bueno, está bien, perdón. Me equivoqué, me calenté. Olvidemos eso. Somos familia. Familia, cerró la laptop, Archie, para mi familia significa sociedad. Que las decisiones se tomen juntos, que los sueños sean compartidos, que uno no traicione al otro. No te traicioné. Se indignó él. Ayudé a mi madre. ¿Qué tiene de malo eso? Ayudar no está mal. Lo malo fue como lo hiciste. A escondidas, a mis espaldas. Gastando todo nuestro dinero común. No es dinero común. La mayoría fue regalo de mis familiares. Eso fue un golpe bajo. Chloe sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero se contuvo. Ya veo entonces el dinero que regalaron mis padres, mis amigos, mis colegas, ¿no es más que una nimiedad? No me refería a eso, se dio cuenta de que había dicho demasiado. Chloe, solo quiero que hagamos las paces. En ese momento sonó el teléfono. Era un número desconocido. Chloe rechazó la llamada. Un segundo después volvió a sonar. Contestó de mala gana, «Hola». «Chloe, querida, soy yo, Selena», sonó la voz empalagosa de su suegra por el auricular. Chloe se quedó helada. «Hola, Chloe. Te llamo para darte las gracias. Gracias inmensas, maternales, por tu bondad y generosidad». La suegra claramente estaba actuando para alguien más. Chloe supo al instante que Archie estaba cerca. No sabes cuánto me has ayudado. La cocina es un sueño, diseño italiano, electrodomésticos alemanes. He soñado con algo así toda mi vida. Eres un ángel. Chloe guardó silencio, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Perdona a mi Archie, que hizo todo tan torpemente, continuó Selena. Él es directo, no sabe hablar bonito. Solo quería darme una sorpresa. Sorpresa, pensó Chloe. ¿Y tú? Escuché que estabas un poco molesta por eso de Italia. No importa, querida,
el mundo no está sin gente buena. Guarda un poco más y podrás ir otro día. Lo importante no son los dineros, sino las relaciones familiares. La presión era tan descarada que Chloe se sintió mareada. No era gratitud, era burla. Una humillación, mira, niña, en que se gastaron tus sueños. Me alegro mucho por ustedes, Selena, dijo Chloe con tono helado. Espero que la cocina nueva les dure mucho tiempo. Claro que sí, dijo la suegra. Hoy Archie y yo ya preparamos la primera cena ahí. Qué gusto tener todo nuevo, limpio, nada que ver con mi vieja chatarra. Después de una pausa añadió, bueno, querida, no te molesto más. Descansen. Y gracias otra vez, de todo corazón. Colgó. Chloe bajó lentamente el teléfono y miró a su marido. Él estaba sentado, con la cabeza hundida en los hombros, sonriendo culpable. ¿Ves? Dijo él, mamá está muy agradecida. No lo hizo con mala intención. Chloe se levantó en silencio y salió de la habitación. Necesitaba aire. Abrió la ventana de la cocina y respiró el fresco aire nocturno. En la distancia maullaba un gato, soplaba un viento cálido, y dentro de ella algo se rompía irreversiblemente. Todo había terminado. Esa llamada fue el último clavo. Puso todo en su lugar de manera definitiva. Ya no podía ni quería ser parte de esa familia. Una familia que la humillaba y luego fingía que le hacía un gran favor. Chloe volvió a la sala. Archie seguía sentado en el sofá. Quiero que te vayas, dijo ella en voz baja, pero con firmeza. ¿Qué? Él se quedó desconcertado. Recoge tus cosas y vete. A casa de mamá. A su nueva cocina. Creo que siempre habrá un lugar para ti allí. Chloe, ¿estás loca? Se levantó de un salto. ¿Por una llamada telefónica? No es por la llamada. Es por todo. Por tus mentiras, tu traición, tu cobardía. No puedo vivir con alguien que no respeta ni a mí ni nuestra relación. Pero te amo. No, Archie. Tú amas a tu mamá. Y a mí me usaste. Como una aplicación conveniente para tu vida. Pero esa aplicación ya no funciona más. Ella hablaba con calma. Incluso demasiado calma. Por dentro ya no había ni dolor ni resentimiento. Solo frío y una firme convicción en su decisión. Lo que debería haberla roto, al contrario, la fortaleció. La presión, la humillación, la desvalorización, todo eso la sacó del estado de paciencia. Archie no se fue. Intentó convertirlo todo en una broma, decía que Chloe solo estaba cansada, que pasaría, que lo discutirían en la noche. Se quedó a dormir en el sofá. Y por la mañana, antes de irse, dejó una nota sobre la mesa de la cocina, no actuemos con prisas. Hablamos esta noche. Chloe pasó todo el día como en una niebla. El trabajo se le caía de las manos, los pensamientos se enredaban. Las imágenes de una vida que se desmorona se mezclaban con las tareas de la auditoría fiscal. Rebecca, la jefa, entró en la oficina. Chloe, ¿qué te pasa? Ya vas por la tercera vez que rehaces el mismo informe. Si tienes problemas, dímelo. Necesito guerreros, no moscas dormilonas. Lo siento, Rebecca, Chloe se frotó las sienes. Es solo, circunstancias personales. Todos tenemos circunstancias personales, cortó la jefa. Pero el trabajo no puede esperar. Ponte las pilas. Chloe asintió. Sabía que en el trabajo a nadie le importaba lo que pasaba en casa.
O haces el trabajo o te largas. Se preparó otra taza de café. Los números bailaban ante sus ojos, un zumbido llenaba sus oídos. Se sentía exprimida hasta la última gota. Alrededor de las 3 de la tarde el teléfono pitó. Un nuevo mensaje. Con desgana desbloqueó la pantalla. De Archie. Lo abrió y se quedó paralizada. En la pantalla había una foto. Selena brillaba, estaba en el centro de la nueva cocina, frentes blancos brillantes, cromados, encimeras de piedra, electrodomésticos empotrados. Abrazaba a Archie. Sonrisas de oreja a oreja. Y la leyenda, mamá está feliz. Mira la belleza que hicimos. No como tu Italia. El mundo se detuvo. No era solo una foto. Era un golpe. Directo. Humillante. Era un mensaje, tus sueños no valen nada. Mi mamá es más importante. Yo elegí, y no fuiste tú. No solo gastó el dinero. Se sentía orgulloso. Se jactaba de cómo había pisoteado su sueño. El estómago se le revolvió. Las manos le temblaron. Dejó caer el teléfono sobre la mesa. Chloe, ¿estás bien? Entró Cheryl, del departamento de al lado. Su única amiga en el trabajo. Chloe no respondió. Miraba un punto fijo. Frente a sus ojos, la cara radiante de su suegra y la sonrisa de su esposo. Felices. Sin ella. De repente comprendió con terrorosa claridad, todo en lo que creía era una ilusión. Marido. Familia. Futuro. En realidad, solo era un recurso. Financiero, emocional, logístico. Algo para usar y tirar cuando fuera incómodo. O cuando mamá quisiera una cocina nueva. Chloe. Cheryl corrió hacia ella y la sacudió del hombro. ¿Qué pasó? Estás pálida como un papel. Chloe levantó la mirada. No había lágrimas. Solo vacío. En silencio le mostró el teléfono. Cheryl lo tomó, miró la foto, leyó el mensaje. Su rostro cambió. Vaya. No encontró palabras decentes. Chloe, ¿cómo estás? No lo sé, susurró Chloe. Creo que ya no siento nada. Dentro de ella había un campo quemado. Un dolor tan fuerte que se convirtió en un extraño entumecimiento. Entonces Cheryl la tomó de la mano con determinación. Ahora vas a ir con Rebecca, le dices que te sientes mal y te vas a casa. ¿Me oyes? No puedo. Tenemos una auditoría. A la mierda la auditoría, cortó Cheryl. Ningún trabajo vale tu salud. Yo te cubro si hace falta. Diré que te subió la presión. Chloe permitió que la sacaran de la oficina. Mecánicamente escribió una solicitud para un día libre sin sueldo, la firmó con la jefa, que al ver su estado no hizo preguntas. Recogió sus cosas en la bolsa, se vistió y salió de la oficina. Afuera llovía una lluvia fina y desagradable. La ciudad parecía gris y hostil. Chloe no fue a casa. No podía regresar al apartamento donde todo le recordaba a Archie, a su felicidad incumplida. Simplemente caminaba por la calle sin rumbo. Gente, coches, escaparates, todo pasaba sin dejar huella en su conciencia. Solo pensaba en una cosa, como la persona en quien más confiaba en el mundo podía aplastar su corazón con tanta facilidad y crueldad. La foto estaba delante de sus ojos, suegra feliz, marido contento. Y ella, Chloe, en algún lugar detrás de cámara, humillada, engañada, pisoteada. Era el punto culminante,
la cima de su traición. Y entendió que a partir de ese momento no había vuelta atrás. No más compromisos, no más hablemos. Él hizo su elección. Ahora era su turno de hacer la suya. Chloe vagaba por las calles mojadas de Brooklyn sin notar ni la lluvia ni la gente. Sus pies la llevaban por rutas conocidas, pasando por el teatro donde tuvieron su primera cita, por el parque donde él la besó por primera vez, por el paseo junto al río donde caminaban en noches blancas, planeando el futuro. Cada lugar despertaba en su alma un dolor agudo y cortante. Su mundo interior, que aún por la mañana parecía frágil pero intacto, ahora estaba en ruinas. La foto que Archie le envió fue el golpe final que derrumbó toda la construcción. Comprendió que su matrimonio era una ficción, una casa de cartas que se desmoronó con el primer viento fuerte. Se sentía vacía, como si le hubieran exprimido no solo las emociones, sino la vida misma. El dolor le oprimía el pecho y le dificultaba respirar. Quiso sentarse en el asfalto mojado y gritar, pero solo se envolvió más fuerte en su abrigo y siguió caminando, hacia ninguna parte. Durante horas deambuló por la ciudad hasta que se empapó y se congeló. Mecánicamente tomó un taxi y dio su dirección. Solo entonces se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Ese apartamento alquilado que había intentado hacer acogedor ahora le parecía extraño y hostil. Al entrar en el portal, vio en el buzón un folleto publicitario de una agencia de viajes. Italia te espera, decía el título brillante sobre una foto del Coliseo. Chloe lo arrancó con asco, lo arrugó y lo tiró a la basura. Italia. Ahora esa palabra era sinónimo de humillación para ella. El apartamento la recibió con silencio y penumbra. En la mesa de la cocina había croissants del día anterior, que Archie había traído. Ahora parecían una burla y un intento miserable de comprar su traición. En el jarrón vio claveles. Chloe entró en la sala y se desplomó en el sillón sin fuerzas. Se sentó en la oscuridad, sin encender la luz, mirando por la ventana la ciudad mojada e indiferente. Los pensamientos se agitaban caóticamente en su cabeza. Recordaba su boda, como feliz dejaba en una caja tallada los sobres con dinero, creyendo que era su futuro común. Recordaba que Selena, al brindar, hablaba de sabiduría y buenas inversiones. Entonces Chloe no le dio importancia, pero ahora entendía, la suegra ya había decidido todo desde el principio. Ella consideraba ese dinero como suyo desde un inicio. ¿Y Archie? ¿Acaso era tan ciego? Desde el principio estaba confabulado con su madre. Chloe repasaba en su mente sus últimas conversaciones, sus ojos culpables, sus absurdas excusas. No, él no estaba confabulado. Era simplemente un hombre débil, infinitamente débil, incapaz de resistir la presión materna, incapaz de asumir la responsabilidad por su familia. Para él era más fácil traicionar a su esposa que decirle que no a su madre. Más fácil destruir su futuro común que aguantar sus histerias. Y esa foto, no era solo una fanfarronería, era un acto de afirmación de poder. Selena, en su nueva cocina, no mostraba muebles. Mostraba su victoria. Victoria sobre Chloe, sus sueños, su amor. Y Archie, sonriendo a su lado, era su trofeo, su hijo obediente, que siempre escogería a mamá. En ese momento algo dentro de Chloe murió para siempre. Los últimos restos de amor y lástima, la esperanza de que todo podía arreglarse. Entendió que no podría perdonar. No porque fuera mala o vengativa, sino porque no había nada que perdonar. No se puede perdonar lo que una persona no reconoce como un error. Para Archie y su madre eso era normal. Ayudar a mamá era fortalecer a la familia.
Y sus sentimientos, sus sueños, solo una molesta interferencia. Se levantó, fue al armario y sacó su álbum de bodas, hermoso, con cubierta de cuero blanco. Pasó las páginas mirando sus rostros felices. Ahí estaban en el salón. Ahí bailaban el primer baile. Ahí cortaban el pastel. Todo parecía fotogramas de una vida ajena. Cerró el álbum y lo guardó en el rincón más alejado del armario, bajo una pila de revistas viejas. Luego fue al baño y se miró largo rato en el espejo. Allí la miraba una mujer cansada, pálida, con ojeras oscuras. Pero en su mirada había algo nuevo. Ya no había ternura ni ingenuidad. Había una determinación fría y firme. Fue en ese momento, en el silencio del apartamento vacío bajo el ruido de la lluvia en la ventana, que Chloé sintió como algo diferente reemplazaba el dolor y la desesperación. No era perdón, era liberación. Ya no era una víctima. Era alguien que ahora tomaría una decisión y cambiaría su vida. El punto de no retorno había sido cruzado. Después de horas de aturdimiento, Chloé sintió que tenía que hacer algo. Sentarse en la oscuridad y compadecerse no era productivo. Encendió la luz, preparó un té fuerte y tomó el teléfono. Lo primero que hizo fue llamar a su hermana. Nancy vivía en Washington, pero eran muy unidas y hablaban casi todos los días. Hola, Noel, ¿tienes un minuto? Intentó que su voz sonara lo más neutra posible. Hola, Chloé, claro que sí. ¿Pasó algo? Tienes la voz rara. Entonces Chloé se desbordó. Contó todo, saltando de un tema a otro, a veces rompiendo en llanto, la boda, la caja con el dinero, las excusas de Archie, la llamada de la suegra y la foto. Me envió una foto, Nancy, su voz temblaba por las lágrimas contenidas. Allí están, felices, en esa cocina comprada con nuestro dinero, con la leyenda, no como tu Italia. Al otro lado del teléfono hubo silencio. Nancy, normalmente tan habladora y alegre, procesaba lo que oía. Espera, dijo finalmente, con voz firme. ¿Entendí bien? Tu marido se quedó con todo el dinero que les regalaron en la boda, compró una cocina para su mamá y luego te mandó esa foto burlona. Sí, respondió Chloé en voz baja. Chloé, la voz de Nancy se endureció. ¿Y tú qué? ¿Te quedas ahí llorando? ¿Qué más puedo hacer? Preguntó Chloé, desconcertada. ¿Qué hacer? Se indignó Nancy. ¿Eres un trapo? Junta sus cosas y ponlo en la puerta ahora mismo. No es un marido, es la billetera de mamá y un traidor. Las palabras de su hermana fueron duras, como una bofetada, pero justo eso necesitaba Chloé. La hicieron reaccionar, salir del papel de víctima. ¿Pero cómo? El apartamento es alquilado y el contrato está a nombre de los dos. ¿Y qué? Insistió Nancy. Las llaves las tienes tú. Empacas sus cosas en maletas, las sacas al pasillo, cambias la cerradura, listo, y pides el divorcio inmediatamente. Y si arma un escándalo, que lo haga. Llama a la policía, di que el exmarido intenta entrar a la fuerza. Chloé, entiende, esto no es solo una pelea, es el fondo del pozo. Una persona que hace algo así nunca cambiará. Siempre escogerá a su madre y tú siempre estarás en segundo o décimo lugar. ¿Eso quieres? Chloé guardó silencio. Sabía que su hermana tenía razón. Cada palabra era amarga, pero necesaria verdad. Te mereces algo mejor, ¿me escuchas? La voz de Nancy se suavizó. Eres inteligente, hermosa, ganas bien.
No debe soportar esa humillación. Nadie debe. Gracias, Nancy, susurró Choe. De nada. Solo hazlo por ti. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Choe, ya con más firmeza. Después de hablar con su hermana, ella sintió que algo dentro de ella había cambiado. Como si la niebla en su mente se hubiera disipado, y vio un plan claro y preciso de acción. El miedo desapareció. Solo quedó una ira fría y resonante, junto con determinación. Recordó que en el trabajo le esperaba una auditoría difícil. Esa idea ya no la asustaba, al contrario, la movilizaba. No podía permitirse desanimarse. Tenía responsabilidades, una carrera que había construido durante años, y no permitiría que Archie y su madre la destruyeran. Abrió su portátil y escribió un correo a Rebeca: estimada Rebeca, disculpa mi estado de hoy, problemas familiares. A partir de mañana estaré completamente en forma y lista para preparar los informes. Todos los documentos estarán listos a tiempo. Después de enviar el mensaje, sintió una oleada de fuerza. Ya no era una víctima indefensa. Era una mujer que tomaba el control de su vida. Se acercó al armario donde colgaban las cosas de Archie, sus camisas, que le encantaba planchar, su tonto suéter con renos que él usaba en Año Nuevo, sus jeans, sus camisetas. Las miraba sin ninguna sentimentalidad. Solo eran cosas, pertenencias de otra persona. Sacó de la parte alta del armario dos grandes maletas con las que alguna vez soñaron con ir a Italia. Ironía del destino. Las abrió en el suelo de la sala y comenzó metódicamente, sin emociones, a empacar la vida de su marido, camisa con camisa, calcetín con calcetín. Actuaba como un robot, como una contadora ordenando documentos en carpetas. Había algo terapéutico en esa acción mecánica. No solo estaba empacando cosas, estaba empacando su pasado para deshacerse de él para siempre. Chloe trabajaba rápida y coordinadamente, como un cirujano durante una operación complicada. Ni un movimiento de más, ni una emoción de más. Metódicamente limpiaba el espacio del apartamento de la presencia de Archie. Ahí estaba su taza favorita con la inscripción Mejor Especialista en IT en la caja. Ahí estaba la pila de sus revistas sobre videojuegos en la bolsa de basura. Ahí estaba su cepillo de dientes, espuma de afeitar, desodorante, todo iba a una bolsa separada. Abrió el cajón de la cómoda y encontró una pequeña caja de terciopelo, la misma en la que él le había dado el anillo de compromiso. La abrió. El anillo con un pequeño diamante brilló débilmente a la luz del candelabro. Se lo quitó del dedo, lo puso en la caja y cerró la tapa. También puso esa caja en la maleta. No quería quedarse con nada que le recordara a él. Cuando las dos maletas y varias cajas estuvieron empacadas, miró alrededor del apartamento. Parecía más amplio, más luminoso, como si no solo se hubiera ido una persona, sino algo pesado y opresivo. Chloe sacó las maletas al pasillo común, colocándolas cuidadosamente junto a la puerta de su apartamento. Luego sacó el teléfono. Quería hacerlo todo lo más frío y distante posible. Fotografió las maletas. La foto salió nítida, casi como una prueba material en un caso criminal. Luego abrió el Messenger, buscó el contacto Archie marido y, tras una breve pausa, borró la palabra marido. Quedó solo Archie. Adjuntó la foto y escribió un mensaje corto: tus cosas te esperan. Deja las llaves con el conserje. Estoy pidiendo el divorcio. Presionó enviar y sintió que una enorme piedra se caía de sus hombros. Eso era todo. Punto final. No hay vuelta atrás.
Regresó al apartamento y cerró la puerta con todas las cerraduras, luego hizo lo que su hermana le había aconsejado. Llamó al servicio técnico y pidió un cerrajero para cambiar las cerraduras mañana por la mañana. La respuesta de Archie llegó casi al instante, un montón de signos de interrogación. Luego, Chloe, ¿estás loca? Después, ¿qué es esta broma? Chloe no respondió. Solo miraba la pantalla sintiendo una calma helada. El teléfono sonó, ella rechazó la llamada. Él llamó una y otra vez. Ella apagó el sonido y dejó el teléfono a un lado. Necesitaba prepararse para el día siguiente en el trabajo. Abrió de nuevo el portátil y se sumergió en los informes para la hacienda. Por primera vez en días, los números no danzaban ante sus ojos, y sus pensamientos eran claros y precisos. Trabajó varias horas seguidas, desconectada completamente de sus problemas personales. Cerca de la medianoche, alguien tocó la puerta insistentemente, durante mucho rato. Chloe se acercó al ojo de la cerradura. En el rellano estaba Archie. Parecía confundido y helado. Chloe, ábreme. Se oyó su voz apagada. ¿Qué significa todo esto? Ella guardó silencio. Chloe, sé que estás ahí. Abre la puerta, necesitamos hablar. Se apartó de la puerta y volvió a la habitación. No tenía intención de hablar con él. No hoy, ni en ese tono. ¿Es verdad que pusiste mis cosas en el pasillo? Su voz subía de volumen, estás completamente loca. Empezó a golpear la puerta con el puño. Chloe, voy a romper esta puerta ahora mismo. Entonces ella sintió miedo. Tomó el teléfono y marcó a su hermana. Nancy, perdona que sea tan tarde. Él está aquí. Está forzando la puerta, amenaza con romperla. ¿Qué hago? Llama a la policía, respondió Nancy sin dudar, di justo ahora, mi ex esposo borracho está tratando de entrar a la casa y amenaza con romper la puerta. Vendrán rápido. Chloe vaciló. ¿Llamar a la policía contra mi todavía marido? No dudes, dijo su hermana como si leyera sus pensamientos, tiene que entender que no estás bromeando. Ese es el único idioma que entienden personas así. Chloe respiró hondo y marcó el 911. Hola, policía, quiero reportar algo. Mi ex marido está intentando entrar a mi casa. Parece estar borracho y amenaza con romper la puerta. ¿Dirección? Hablaba con calma y claridad, como si reportara una tubería rota. Cuando colgó, los golpes en la puerta cesaron. Volvió a mirar por la mirilla. Archie estaba apoyado en la pared hablando por teléfono. Probablemente quejándose con su madre. 10 minutos después escuchó voces en la escalera. Llegó la policía. Oyó cómo hablaban con Archie, como él explicaba algo con hesitación, señalando la puerta y las maletas. Luego tocaron de nuevo, pero esta vez cortés y brevemente. Abrió. En el umbral había 2 policías y Archie, que parecía aún más desconcertado. ¿Señora Chloe Smith? Preguntó el policía mayor, su ex marido afirma que este es su apartamento y que usted ha puesto sus cosas afuera ilegalmente. Este apartamento no es suyo, es alquilado, respondió Chloe con calma, y él ya no es mi marido. Le informé que estoy solicitando el divorcio y le pedí que recogiera sus cosas. Pero aún no estamos divorciados, exclamó Archie, no tienes derecho. Cálmese, ciudadano, dijo el policía con firmeza, ¿amenazó con romper la puerta? No amenacé. Solo quería hablar. Los vecinos escucharon sus gritos y golpes, observó el segundo policía,
Le recomendamos que recoja sus cosas y se vaya del edificio. Las disputas de propiedad se resuelven en los tribunales. Archie miró a Chloe con odio. Te arrepentirás de esto. Recoge tus maletas y vete, dijo ella en voz baja, pero firme. Él comprendió que había perdido. Bajo la mirada de los policías y de una vecina curiosa que asomaba desde su ventana, recogió sus maletas y cajas y se dirigió al ascensor. Cuando la puerta se cerró tras él, Chloe sintió como la tensión se desvanecía. Agradeció a los policías y cerró la puerta. Había ganado. Era su primera, pero tan importante victoria. La noche después de la visita de Archie y la policía fue sorprendentemente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Chloe durmió profundamente, sin sueños inquietantes. Por la mañana, tal como estaba planeado, llegó el cerrajero y colocó cerraduras nuevas y más seguras. Cuando se fue, Chloe se sintió dueña de una verdadera fortaleza. En el trabajo estaba completamente concentrada. Rebecca parecía haber olvidado el incidente reciente y la había cargado de trabajo al máximo. Chloe solo se alegraba. Los números y los informes eran claros y predecibles, a diferencia de las personas. Alrededor del mediodía, sonó su móvil, el número de su suegra. Chloe se quedó paralizada un instante, luego presionó con decisión contestar y activó la grabadora. Estaba preparada. Chloe, ¿qué fue lo que pasó ayer? Comenzó Selena sin preámbulos. Su voz resonaba llena de ira. Llamaste a la policía contra mi hijo, tu marido. Él estaba forzando la puerta y amenazando. Tranquila, respondió Chloe, solo quería hablar, y tú hiciste un escándalo. Lo humillaste delante de todos los vecinos. ¿Qué te crees que haces, mocosa? Me permito proteger mis límites y mi seguridad, Selena. ¿Qué límites? Chilló la suegra, lo echaste de la casa como a un perro. Llegó a mi casa por la noche con maletas, destrozado. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Destruiste la familia. La familia la destruyeron ustedes, replicó Chloe con la misma calma, tú y tu hijo, cuando decidieron que podían manejar mis sueños y mi dinero. ¿Qué dices de ese dinero? Gritó Selena, mi hijo necesitaba ayuda y él la dio. Es deber de cualquier hijo normal ayudar a su madre. Y el deber del marido es respetar a su esposa y tener en cuenta su opinión. Pero a tu hijo parece que nadie le contó eso. Hubo un pesado silencio al otro lado. Selena, claramente entendiendo que con gritos no conseguiría nada, cambió de táctica. Chloe, su voz se volvió súbitamente suave y lastimera, no peleemos. Somos mujeres, deberíamos entendernos. Se equivocó, es humano. Te quiere, sufre mucho. Perdónalo, volverá y todo será como antes. Como antes ya no será, cortó Chloe, he solicitado el divorcio. ¿Divorcio? Exclamó Selena desde alguna cocina, Chloe, piénsalo bien, te vas a quedar sola. ¿Quién querrá a una divorciada a tu edad? A mí misma, respondió Chloe simplemente, me necesito a mí. Y eso es suficiente. Te arrepentirás, siseó Selena, volviendo a la rabia, no voy a dejar esto así. Haré que te despidan. Escribiré a tu jefe, contaré cómo eres en realidad. Escriba, sonrió Chloe, me temo que mi jefe ya conoce sus métodos. Suerte con la cocina nueva, Selena. Colgó y bloqueó el número. Sabía que su suegra no se calmaría, que intentaría vengarse. Pero a Chloe no le importaba, ya no le tenía miedo. La resolución llegó una semana después.
Archie, que hasta entonces había guardado silencio, envió un mensaje largo y confuso, lleno de excusas y acusaciones. Decía que Chloe no lo entendía, que era demasiado egoísta, que había destruido su felicidad por terquedad. Y al final añadió, si eso es lo que decidiste, está bien. Divorcio será divorcio. Pero ten en cuenta que el apartamento lo vamos a dividir a la mitad. Y el dinero que me robaste también. Chloe leyó esa última frase 2 veces. ¿Dinero que había robado? Eso ya era demasiado. Entendió que no habría una separación pacífica. Reenvió el mensaje a Nancy. Su hermana llamó en 5 minutos. Ya entendí todo, dijo con tono práctico, encontré para ti al mejor abogado de familia. Mañana vas a verlo. Y en ningún caso hables más con ese idiota directamente, solo a través del abogado. El abogado, un hombre mayor y muy seguro de sí mismo llamado Bruce Parker, escuchó la historia de Chloe, revisó las capturas de pantalla de la conversación y sonrió satisfecho. El caso está claro, dijo, tu ex esposo, perdón, futuro ex, se comporta como un niño malcriado. El apartamento es alquilado, no hay nada que dividir. En cuanto al dinero, él afirma que la mayoría se la regalaron sus familiares, dijo Chloe. ¿Regalaron a quién? Frunció el ceño el abogado. A ambos para la boda. Es propiedad común que él gastó sin tu consentimiento para su madre. Si quiere ir a juicio, podemos presentar una demanda por enriquecimiento injusto contra su madre. Creo que retrocederá rápido. Así fue. Cuando Archie recibió una carta oficial del abogado de Chloe con la propuesta de resolver todo antes del juicio y la insinuación de una posible demanda contra su madre, inmediatamente llamó no a Chloe, sino a su abogado. Tras esa llamada todas sus reclamaciones desaparecieron. Aceptó el divorcio sin división de bienes y firmó los documentos necesarios. Selena, probablemente entendiendo que también podría ser responsabilizada, se silenció. Ya no llamó ni escribió. El día que Chloe recibió el certificado de divorcio sintió un enorme alivio, como si un pesado y invisible peso que había cargado durante años se hubiera levantado de sus hombros. Era libre. Esa noche se sentó en su cocina, no nueva ni italiana, una cocina común en su apartamento alquilado, y bebió té. Miraba por la ventana y pensaba en cómo los antagonistas de su historia habían sufrido una derrota aplastante. Obtuvieron lo que querían, una cocina lujosa, pero perdieron mucho más. Archie perdió a su esposa, su familia, su futuro. Selena perdió el poder absoluto sobre su hijo y el respeto de los demás. Quedaron solos en su hermosa cocina nueva, enfrentados a su amor tóxico. Y Chloe, aunque quedó sola, ganó lo más importante, a sí misma. Pasaron 8 meses. Afuera yacía la nieve, y el bullicio previo a Año Nuevo en la gran ciudad iba apoderándose poco a poco de las calles. Chloe miraba las copos de nieve caer y sonreía. Este invierno era muy distinto, tranquilo, acogedor, sin preocupaciones ni la espera de otro escándalo. Su vida había cambiado radicalmente. Después del divorcio, se sumergió en el trabajo. La auditoría fiscal que tanto temía transcurrió sorprendentemente bien. Rebecca, valorando su fortaleza y profesionalismo, no solo le otorgó un bono, sino que le ofreció un ascenso, el puesto de subcontadora jefe. Eres una campeona, Chloe, dijo firmando la orden. ¿Sabes resistir los golpes? Necesitamos gente así. El nuevo sueldo le permitió respirar con más libertad. Se mudó a otro apartamento, más pequeño pero en una buena zona, cerca de un parque, y comenzó a ahorrar dinero no para una hipoteca, sino para su sueño,
ese viaje a Italia. A Archie casi no lo recordaba. A veces le llegaban rumores a través de conocidos comunes. Seguía viviendo con su madre. Decían que se había vuelto reservado, irritable, y bebía con frecuencia. Chloe no sentía ni regocijo ni lástima. Era su elección, su vida. Una vez, en la víspera de Año Nuevo, se cruzó con él en un centro comercial. Él escogía un regalo, mirando desconcertado una vitrina de perfumes para hombres. Al verla, Archie se estremeció. Chloe, hola. Hola, Archie. Se veía mal, había perdido peso, su rostro estaba pálido y la mirada apagada. ¿Te ves? Bien, murmuró. Gracias. Tú también, mintió por cortesía. Permanecieron en un incómodo silencio. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente él. Bien. Trabajo, planes. Escuché que te ascendieron. Felicidades. Gracias. Yo, se quedó callado. Creo que renunciaré después de Año Nuevo. Mi mamá dice que necesito encontrar un trabajo más tranquilo. Este es muy estresante. Chloe guardó silencio. ¿Tu mamá dice, nada ha cambiado? Bueno, me voy, dijo ella. Felices fiestas. Él la miró con tanta nostalgia que a ella se le apretó el corazón por un instante. Pero no se volvió. El pasado debe quedarse en el pasado. La victoria interna de Chloe no fue que defendiera sus derechos en la corte o que obtuviera el divorcio. Fue que aprendió a valorarse y respetarse. Entendió que su felicidad no depende de un hombre, ni del matrimonio, sino solo de ella misma. Ya no temía la soledad porque aprendió a estar en armonía consigo misma. Una noche de enero, después de un largo día de trabajo, Chloe estaba en su acogedora sala, envuelta en una manta. Sobre la mesa de centro había una laptop abierta. Acababa de comprar los boletos, a Roma, por 2 semanas en mayo. Cerró la laptop, tomó una taza de té de hierbas aromáticas y se acercó a la ventana. La ciudad nevada brillaba con miles de luces. Miró aquella belleza y sintió una felicidad absoluta, cristalina. Lo había logrado. Iba a Italia. Sola. Y eso era incluso mejor de lo que había soñado, porque este viaje no era un compromiso ni un plan compartido. Era su triunfo personal, la victoria sobre sus miedos, sobre las expectativas ajenas, sobre el pasado. Sonrió a su reflejo en el cristal oscuro. La vida apenas comenzaba, y era hermosa. Esta es una historia sobre lo importante que es entender tu valor a tiempo y no permitir que nadie destruya tus sueños. Si esta historia tocó tu alma, por favor apoya nuestro canal con una suscripción y un me gusta. Y que en tu vida siempre haya un lugar para tu propia Italia.